análisis del calvinismo y le vamos a poner trágico. Segunda de los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde. Te bendecimos y te adoramos porque has sido bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber derramado tu sangre por mí, Señor, y por cada uno de los que estamos en estos medios conectados, y por cada persona que habita en este planeta. Tú moriste por todos, Jesús. Te damos gracias por haber pagado el precio completo y haber llevado toda enfermedad, toda dolencia, toda pobreza y todo pecado en la cruz. Gracias porque toda maldición mía o que me correspondía a mí, a ti te cayó, Jesús. Por eso en esta tarde preciosa yo creo en el nombre de Jesús que al oír tu palabra viene revelación a mi vida. Creo que tengo espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, y se alumbran los ojos de mi entendimiento y del entendimiento de cada persona que nos está oyendo en esta tarde, para que ellos puedan conocer cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro la sabiduría de Proverbios 3:8, que es más preciosa que el oro y la plata. Esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios, el Maestro por excelencia en esta noche. Eres tú, Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús, todo pensamiento de la mente natural, de la mente carnal, lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor. Y declaramos que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo en manifestación aquí. Somos la plenitud de Cristo, somos el cuerpo glorioso de Jesús, y hacemos las mismas obras de Jesús y aún mayores, dice Juan capítulo 14 versículo 12. Dice: tu palabra, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es vida para mí, Señor, es medicina en mi cuerpo. Por eso recibo tu palabra en esta noche, esa semilla incorruptible por la cual viene la fe para mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, usa mi mente, usa mi corazón y mi boca para hablar tu palabra, con pensamientos en mi mente y en mi corazón. Que seas más tú y menos yo, que seas tú hablando a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos viendo y analizando una doctrina, ¿no? Tenemos un tema que se llama doctrinas erradas o doctrinas erróneas. Y en esas doctrinas erróneas hemos visto diferentes casos. Hemos visto, por ejemplo, tenemos un tema que se llama ¿quién es el autor del castigo? ¿Quién es el autor del castigo aquí en la tierra? Si es Dios, es Satanás, el diablo, o es el mismo ser humano autocastigándose. ¿Qué es? Hemos visto historias como la de Sodoma y Gomorra, demostrando bíblicamente que no fue el Señor el que destruyó esas ciudades. Usted lo va a encontrar en YouTube, lo va a encontrar, no sé si en Facebook, pero en YouTube ya está. Y en Facebook creo que lo subimos hace poco también. Y vamos a encontrar diferentes temas. Le voy a decir por qué. Porque principalmente no debemos de ignorar qué entendemos por maquinación de Satanás. ¿Qué entendemos cuando alguien maquina algo? Es como un plan, ¿me entiende? Es un plan que tiene Satanás para destruir esta humanidad. A Satanás no le importa si es cristiano o es persona que no es cristiano, si es budista o si es maometano, si es de Hare Krishna o si es de los musulmanes. No le importa a Satanás el diablo. Él lo que quiere es matar a esta humanidad. El único que es el plan que ha hurgado desde el principio de la creación. Y está escrito, mire, en Juan 8:44, veamos qué dice. Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor Jesús mencionó
le dijo a los fariseos, mire, si usted puede leer un poquito más hacia atrás, en el 37, Juan 8:37, para que usted vea a quién se está refiriendo, ¿ok? Dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Sabía que Israel eran descendientes de Abraham? Abraham, luego su hijo Isaac, y luego su hijo Jacob o Israel, que después le cambian el nombre. Y de Israel vienen pues 12 tribus, ¿verdad? Usted sabe que hay 12 tribus ahí. Por ahí se perdieron aproximadamente 10 tribus por allá en el año 1900 aproximadamente antes de Cristo. Se extraviaron, se fueron por todas las naciones, y las que están debidamente identificadas pues son la tribu de Benjamín y Judá, que se quedaron en el reino del sur. Se dividieron los reinos después que murió Salomón. Entonces, pero en Israel, en la época del Señor Jesús, bueno, ya tenían tiempo constituido una religión que se llamaban fariseos, otros se llamaban saduceos, y estaban, no sé si también los esenios, creo que estaban en la época del Señor Jesús, esenios, y había otro grupo terrorista por ahí, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero había otro grupo terrorista por ahí contra el gobierno romano, eran judíos también. Pero el grupo de los fariseos principalmente atacaba al Señor Jesús, y bueno, y los saduceos también, eran los grupos principales de una religión que había en la época del Señor Jesús, ¿ok? Es lo que yo quiero darle a entender. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos sí eran descendientes de Abraham, ¿sabe usted? Porque venían mucho, la mayoría eran de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, identificados, y otros que a lo mejor habían regresado de otros países, otras ciudades, donde se habían dispersado. Durante siglos Israel fue dominado, Israel fue inclusive destruida, Jerusalén fue destruida, no nada más 900 años por cierto país, fue hace 900 años, pero hace 500 años también por Babilonia. Después llegó otro rey, Darío de Persia, también lo mismo. Destruyó Babilonia, tomó Babilonia y tomó nuevamente presos a los que ya estaban presos en Babilonia, judíos. De tal manera que siempre hubo una dispersión de los judíos, ¿ok? Pero lo que yo quiero darle a entender aquí, que todos eran descendientes de Abraham, porque venían de Isaac, venían de Jacob, y de las 12 tribus de Jacob de Israel. Entonces ellos, de ahí había nacido el Mesías. Nació de la tribu de Judá, nuestro Mesías Jesús. Entonces, ¿qué hacían este grupo religioso? Jesús le dice: sé que son descendientes de Abraham, dice el 37, Juan 8:37. Pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Cuál era la intención de los fariseos en ese tiempo? ¿Era qué? Matar a Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque la palabra que salía de la boca de Jesús no era agradable a ellos, porque venía a contradecir sus tradiciones, porque venía a contradecir a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Predicaban algo, pero ¿qué cree? No predicaban con el ejemplo. Ese es el gran problema que hay ahorita. Predican, pero no predican con el ejemplo. Entonces estamos viendo ahí literalmente que querían matar a Jesús. Ahora, ¿usted de dónde proviene esa actitud de matar? ¿De dónde cree que proviene la actitud de asesinar? ¿De dónde cree que proviene la actitud de muerte, mi hermano? Aquí lo vamos a leer. 39, 30 y 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacen lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ahí habla de dos padres, ¿me entiende? Habla de dos padres. Y luego dice el 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham,
las obras de Abraham harías, ¿no? Haríais. O sea, si realmente ellos venían de la descendencia de Abraham, tenían que hacer obras como las obras que hizo Abraham. Dice, Abraham es nuestro padre. Ahora, ¿qué obras hizo Abraham? Usted podrá identificar por allá desde Génesis 12. Principalmente dice que Abraham fue obediente. Salió de la tierra de Ur de los caldeos y se fue a la tierra que Dios le dijo y obedeció. ¿Me entiende? ¿Cuál fue una obra principal de Abraham? Fue obediencia. Lo más importante en el reino espiritual, en el reino de Dios, ¿sabe usted qué es la obediencia? Obedecer su palabra es lo más importante. Entonces es una obra de Abraham ser obediente, ¿ok? Mire, entonces Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y luego está hablando antes, en el 38, está hablando de que él les hablaba acerca del Padre. ¿Cuál era el Padre? Jesús, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero dice, ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. ¿Qué mensaje original podemos ver ahí? O que pudieron haber entendido los fariseos, era principalmente que al decirle, ustedes hacen las obras de su padre, y ellos creyeron que era su padre Abraham. Pero si hicieran las obras de Abraham, entonces fueran obedientes a la palabra que salió de la boca de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Lo cual ellos no hacían caso a las palabras de Jesús, porque principalmente no creían que era el enviado de Dios, no creían que era el Mesías. No hacían caso a lo que Jesús decía, ¿ok? Entonces, 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Obediencia principalmente, obediencia a Jesús, es lo primero que hubieran hecho los fariseos. Entonces confundían. Entonces ya estamos hablando de tres padres: Padre creador de los cielos y la tierra, el otro padre del cual habló Jesús, que eran hijos de su padre, y el padre que ellos entendieron que era su padre, es decir, Abraham. Pero para poder hacer las obras de un padre, el hijo tiene que ser obediente a lo que el padre dice, ¿me entiende? Principalmente, ¿no? Y aquí viene el 40, estaban haciendo no las obras del Dios creador, del Padre creador de los cielos y la tierra, no estaban haciendo las obras del padre Abraham tampoco, estaban haciendo las obras de otro padre. Y aquí dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he dicho o que os he hablado la verdad. Procuran matarme a mí, que yo les he hablado la verdad, la cual oí de quién, de Dios el Padre. Y ¿no hizo esto Abraham? Pregunta Jesús. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Hablaba la verdad, la cual había oído de Dios. Eso hizo Abraham. ¿Me entiende? Entonces, dice, Abraham fue obediente, oyó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios. Entonces, dice, ustedes no son hijos de Abraham porque no siguen ni hacen las obras de Abraham, o sea, no actúan como Abraham, ¿me entiende? Entonces, pero ahora procuran matarme porque les he hablado la verdad. ¿Cuál es el problema? Que no querían obedecer a la verdad, ese era el problema. No querían creer en la verdad, ese era el gran problema. ¿Y cuál era la acción o la maquinación que tenían los fariseos? ¿Qué maquinaban? Dígame, ¿eran buenas cosas? No. Cuando alguien quiere matar a otra persona, ¿qué cree? ¿Qué es? Es satánico eso, mi hermano. Es una actitud satánica. Entonces, aquí viene Jesús y le dice, procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y luego viene el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahora les dice, ustedes están haciendo las obras de su padre. Y nuevamente, ¿cuáles son las obras esas? Matar, destruir, asesinar. Esas serán las obras del padre de los fariseos. ¿Ok? Los fariseos entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, a la hora dicen, bueno,
lo malo que estoy haciendo ahorita o lo que estoy maquinando malo viene de Dios. Es lo que querían dar a entender. Tenemos un Padre que es Dios. Entonces, ¿por qué quieren matar a Jesús? Pero Jesús le está hablando que hay otro Padre que es de ellos. En otras palabras, Jesús está diciendo, los malos pensamientos de matar, asesinar, destruir o de enfermar no vienen de Dios, les está diciendo Jesús. ¿Lo puede captar ahí? ¿Lo podemos captar? Entonces dice Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Por qué de fornicación? Porque criticaban a Jesús y era un rumor en esa época del primer siglo hasta segundo siglo, aproximadamente entre los judíos se rumoraba que no creían en Jesús, los judíos que no creían en Jesús. Se rumoraba que igual María, en otras palabras, había nacido porque se había tenido, por decirlo así, como algo, es como si hubiese tenido relaciones con José para antes de casarse, para que usted me entienda, algo así. Ellos dicen, y otros le atribuían a que era, María se había metido con un soldado romano, no recuerdo ni el nombre ahorita. Entonces decía, tú eres hijo de fornicación, le estaban diciendo a Jesús, ¿ok? Y ellos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y luego llegamos al 42, entonces Jesús les dijo, mira, era una contienda muy fuerte ahí lo que había en ese tiempo. Si vuestro Padre fuese Dios, dice el 42, ciertamente ¿qué? Me amarían. ¿No es sencillo eso? Aquel que no ama a Jesús no puede tener por Padre a Dios. ¿Sí lo entendemos? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Es decir, no quisieran matarme, dice Jesús. No tuvieran maquinaciones y pensamientos y planes y proyectos de destruirme. Si realmente Dios fuera el Padre de ellos. Dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no escuchan mi palabra? Dice Jesús, ¿por qué no escuchan mi palabra? Y luego viene el 44, ahora sí ya les da a entender quién es su Padre. Aquí descubre al que mata, al que hurta, al que destruye, al que envía enfermedades, al que envía virus para matar. Aquí está literalmente identificado. ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois de vuestro Padre. Aquí ya les identifica el Padre, cuya actividad es asesinar, matar, destruir, enfermar, eliminar a esta humanidad. ¿Quién es? El diablo. ¿Lo capta? ¿Lo captamos? Es el diablo. Y los deseos de vuestro Padre quieren hacer. ¿Cuál es el deseo satánico ahorita en este tiempo ya? 2020. Destruir, matar, eliminar seres humanos. Sean cristianos o no sean cristianos. ¿Por qué quiere destruir a toda la humanidad? Porque sabe que gran parte de la humanidad puede conocer a Cristo. Y no nada más a Cristo, puede conocer una buena palabra de Dios donde identifique el creyente su posición en Cristo. Donde pueda conocer el creyente la posición que tiene ante las autoridades de las tinieblas. Y sabe que se va a convertir en un soldado de Cristo peligroso para Satanás. Por eso a él no le importa matar. Si mata cristianos, si mata no cristianos. Ahora, el problema es ¿qué cristianos va a matar? Ahí viene el mensaje. O sea, ¿cuáles o qué tipo de cristianos va a matar Satanás? Por eso estamos viendo este tipo de temas. Porque si usted va a Oseas capítulo 4 versículo 6, hay algo que destruye al ser humano. Hay algo que destruye al ser humano. ¿Qué dice Oseas capítulo 4? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Le faltó conocimiento y por cuanto desechó el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué significa? Que el ser humano ahorita escucha una verdad bíblica y muchos, aún hermanos en Cristo, rechazan, desechan la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que desechan la palabra de Dios? Y no estoy hablando de cristianos que no quieren congregarse, no, estoy hablando de cristianos ya que se congregan, que van a lo mejor todos los días a su iglesia. Pero cuando uno les habla una verdad bíblica no la quieren aceptar. Por eso estamos hablando en contra del calvinismo. ¿Qué dice el calvinismo? Hay 5 puntos calvinistas y a eso quiero llegar. El calvinismo ha establecido, bueno, en una parte de su doctrina, por decirlo así, del calvinismo moderno, el del siglo actual. Ellos dicen que tanto lo bueno como lo malo Dios o proviene de Dios porque Dios lo permite con algún propósito para el Hijo de Dios. Es decir, si alguien está pasando por una enfermedad es porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Hay un propósito en la enfermedad. O incluso hay un propósito en la muerte de un hijo de Dios. O incluso Dios permitió que un hijo de Dios hiciera algo malo para después lo echaran a la cárcel y ¿qué cree? Y ahí Dios obrara en la vida de ese hijo de Dios. Eso cree el calvinismo. Ellos dicen que Dios es soberano en el sentido de que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere. Es decir, si lo quiere matar a usted el día de hoy en la noche y no amanecer mañana, pues porque Dios se lo quiso llevar. Ese es el detalle de ese tipo de doctrinas, pues. Es el problema de ese tipo de doctrinas. A fin de cuentas no son doctrinas bíblicas, son doctrinas de hombres establecidos o doctrinas eclesiales que se establecieron en un grupo de una cierta religión cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es destruido el pueblo de Dios? Porque le falta ¿qué? Conocimiento, ¿ok? Conocimiento principalmente en qué dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego viene otra frase enseguida: por cuanto el Hijo de Dios desechó el conocimiento, ¿qué dice? Yo te echaré de... ¿Qué significa echar de sacerdocio? En Apocalipsis capítulo 1 dice que somos reyes, pero también dice que somos sacerdotes. ¿Sacerdote quién es? Sacerdote es aquel que oficia, es aquel que actúa, es aquel que hace las obras de Dios aquí en la tierra. Eso es un sacerdote. En este Nuevo Testamento, ¿ok? En el Antiguo Testamento el sacerdote, por ejemplo, Aarón, ¿qué hacía? Aarón reconciliaba al pueblo con Dios, sacrificaba un cordero y el sacerdocio arónico era lo que hacía. Los hijos de Aarón, ¿qué hacían? Sacrificaban corderitos en el atrio, ya ve que el tabernáculo se componía de 3 lugares: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y luego rociaban la sangre, entraban al lugar santísimo y había todo un procedimiento de rituales, de lavado de ropas, de santificación de los sacerdotes, etcétera. Entonces los encargados de reconciliar y de sacrificar y derramar la sangre de un cordero que simbolizaba a Jesús eran precisamente los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Un sacerdote en el Nuevo Testamento es el mismo, aquel que reconcilia al mundo con Cristo, con Dios, a través de Cristo. Es aquel que oficia las cosas del reino aquí en la tierra, es decir, pone la mano sobre los enfermos para que los enfermos sanen, y hace las obras de Dios aquí en la tierra, y le habla, predica el evangelio, reconcilia el mundo con Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Te voy a desechar del sacerdocio. Significa que no va a oficiar, no va a actuar realmente como un rey aquí en la tierra y un sacerdote aquí en la tierra, ¿ok? Porque desechan un conocimiento, pero hay que ver qué conocimiento ha desechado la humanidad. Y empieza la introducción de dogmas, de doctrinas. Esta por ahí entró en 1518, algo así, esta doctrina, 1516.
entra esa doctrina y luego lo remite al siglo IV, siglo III, con un hombre llamado Agustín de Hipona, creo, si mal no recuerdo, Agustín de Hipona. ¿Quién le inicia esta doctrina? Un hombre llamado Jean Calvin, que era un hombre, creo era un francés. Establece puntos doctrinales y establece fundamentos doctrinales de ese grupo al que él pertenece, o él fundó esa iglesia que él fundó. Y ahorita existe el calvinismo dispersado en la iglesia cristiana. Y gran parte de la iglesia cristiana que está creyendo ahorita que tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios el Padre. Es decir, las cosas malas que nos suceden es con algún propósito, Dios nos las envía. A tal grado que el día, no sé si hoy o el día de ayer, vi por ahí un mensaje, inclusive es en video, un mensaje en video que manda un hombre, un hermano en Cristo que está en el hospital ahorita, ayer, la semana pasada. Y él envía el video y dice que realmente Dios ha permitido que este virus pueda llegar a esta tierra. Dios lo permitió principalmente para y con un propósito de educar al Hijo de Dios que ande descarriado. El problema es que lo bueno fuera que lo educara, ¿no? El problema es que muchos hijos de Dios están muriendo. Entonces, ¿qué educación hay en morir? Ahí no hay educación, no hay corrección, no hay disciplina. La corrección y la disciplina, ¿sabe de dónde provienen? De la palabra de Dios. Dios nos corrige, Dios nos disciplina con su palabra, con sus preceptos, con sus mandamientos, con lo que Él dice. ¿Ok? Regresando a Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego aquí dijo una frase muy importante. ¿Quién es el homicida desde el principio de la creación? ¿Quién es el que mató a aquella gente de la ciudad de Sodoma y de Gomorra? ¿Quién es el que mató a la gente del diluvio? ¿Quién es el que mató a aquella humanidad? Y lo mucho creyente, mucho cristiano dice, pues fue Dios. Se van a lo fácil, fue Dios. Hay que echarle la culpa a Dios, o sea. Y siempre queremos ver a Dios como el culpable de todas las cosas y nunca enfocamos la atención a Satanás, el diablo. Por eso dice el apóstol Pablo en la 2 Corintios capítulo 2, segunda carta a los Corintios capítulo 2 y el versículo 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones que cree que son proyectos que él tiene. ¿Sabía que como Dios tiene ¿cuántos saben que Dios tiene un proyecto para ustedes? ¿Sí sabe? Pero Satanás, que cree, también tiene un proyecto para ustedes. El problema es con quién me voy a poner de acuerdo para que el proyecto se cumpla. Esa es aquí la cuestión. Yo decido ponerme de acuerdo primeramente con mi Padre, creador de los cielos y de la tierra, y su palabra. Yo me pongo de acuerdo con eso para que el plan y el proyecto de Dios para mi vida se cumpla, larga vida sobre la tierra. Yo sé, dice Salmo 118:17, sé que viviré y no moriré y contaré las obras maravillosas de mi Dios. Yo lo creo que no moriré en esta pandemia. Yo lo creo firmemente. ¿Ok? Y bueno, qué bueno que me lo recordó el Señor, para decirle a nuestros amigos de internet, en este tiempo que estamos pasando, podemos creer por lo bueno, pero que es la palabra del Señor, pero podemos creer por lo malo. Y a veces nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, nos enlazamos con lo que decimos, y ese es el gran problema. Aún no nada más como humanidad, sino como hijos de Dios, nos enlazamos, ¿sabe usted? Ese es el gran problema. Dice en los proverbios que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, ¿sabe usted? Lo que decimos, dice en Marcos 11:23, que nos será hecho.
Sí sabe eso, ¿verdad? Ok, entonces mire, quiero leerle lo que dijo el proverbista, Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 2. No es parte de la enseñanza, esto solamente es una aclaración del Espíritu de Dios que me dio en la ciudad de Los Mochis hace aproximadamente, no sé, 20 días, un mes. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sabe que quedamos presos con lo que decimos? ¿Sabe que nos apresamos? ¿Sí sabía? ¿Sí sabía? Es tan sencillo, mire. Culpan a alguien en una corte. Ya está el jurado, está el abogado defensor, está el otro abogado por acá, el de la fiscalía, y dice: ¿cómo se declara usted? ¿Qué pasa si dice culpable? Sin necesidad de que llegue al veredicto de lo que va a determinar el jurado. ¿Cómo se declara usted después de las pruebas que aportó la fiscalía y su abogado lo defendió acá? Dígame, ¿cómo se declara usted? ¿Qué pasa cuando alguien dice culpable? Dígame usted, ¿qué pasa? ¿Habrá necesidad de que el jurado diga: no, vamos a analizar las pruebas, a ver qué analizó ¿cómo se llama? El perito, no sé cómo se llama, de la fiscalía? Hay que ver las pruebas, hay que analizar para ver si realmente consta que él es culpable. No va a negar ese proceso porque él mismo dijo: yo soy culpable. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Cuando alguien se declara culpable, ¿qué cree? ¿A dónde cree que va? A un lugar de castigo, de sufrimiento, a una cárcel. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces el proverbista, en ese mismo sentido, dice Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Es muy poderoso cuando alguien dice: soy culpable. ¿Me entiende? En ese mismo sentido. Y esa es una recomendación para cada persona que nos ve a través de este medio. Por favor, valórelo, por favor, tómelo en cuenta, por favor, analícelo, reflexione al respecto y tómese la cápsula de sanidad. Nuevamente, le estamos dando publicidad a una cápsula de sanidad que dio el Espíritu Santo, ¿ok? Tómese la cápsula de sanidad, 16 de febrero la dio el Espíritu de Dios. Todo aquel que la tomara, la cápsula de sanidad, no iba a morir del virus. Pero muchos hermanos en Cristo que no supieron de esa cápsula han estado muriendo. La Biblia de Dios habla hoy que dice Proverbios 6:2: tú solo te pones la trampa, mire, y quedas atrapado en tus propias palabras. O sea, uno mismo se pone la trampa. Es que Diosito mató a mi gato. No fue Diosito, pasó un carro y lo atropelló. Por Dios, ¿por qué echarle la culpa a Dios? ¿Por qué echarle la culpa al Señor? Digo, son ejemplos que se me vienen a la mente. No creo que los traigo escritos aquí los ejemplos. Me atropelló un gato, no. Para que no piense que solamente se me vienen a la mente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora, para nuestros amigos de internet y para los que estamos aquí, la mayoría de los que están muriendo ahorita, hermanos en Cristo, cristianos, es porque quedan enlazados y presos con los dichos de su boca, lo que ellos han hablado. Y aparte el temor que los ha hecho hablar. ¿Sí me entiende? Escuché hablar a un pastor que dijo, bueno, yo le voy a preguntar a usted, antes de decir esto, le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que ese virus es real? ¿Alguno aquí cree que ese virus es real? Bueno, pregunta capciosa. ¿Qué? Si digo sí, ¿qué quiere decir el pastor? Si digo no, ¿qué quiere decir? Bueno, está bien, mira, le voy a decir. Romanos 4:17 dice que Dios
Llama las cosas que no son como si. Eso es fe, como si fuesen. Dios llama existencia lo que no existe para que venga a existir. Una semana antes escuché una enseñanza de este pastor que dijo: yo creo firmemente que ese virus es real. Y a la semana muere del virus. Yo creo firmemente que ese virus es real, dijo. Creyó en su corazón, lo habló con su boca y llamó a existencia a las cosas que no existían. El virus no le correspondía a él, le correspondía a lo mejor a la gente del mundo, no a la iglesia de Cristo. Pero se enlazó con los dichos de su boca. Amigo de internet, te pregunto, ¿tú crees que ese virus es real? Y muchos preguntan, pues las estadísticas lo dicen, pastor. Dios mío. Y muchos dicen que es real. ¿Qué creen? Ese virus no es real. Lo real, lo que está escrito en la palabra de Dios para mí, que dice que por su llaga yo fui curado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso es lo real, la verdad bíblica. Por eso estoy plenamente convencido y lo creo firmemente que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Y que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que le da vida a mi cuerpo, a mi sistema inmunológico, a mi sistema respiratorio, a mis pulmones, es el que le da vida. Eso lo creo firmemente que es real para mi vida. El virus existe, ¿qué me importa? Existirá para el mundo, para mí no. ¿Es real? ¿Qué me importa si es real o no? A mí no me tocará. Yo no lo viviré. A la semana estaba muerto ese pastor. A la semana, mi hermano, no duró mucho, a la semana. ¿Por qué Satanás dice, con que quedaste preso con tus dichos, con que crees que es real? Estás llamando existencia lo que no existe en tu vida. Estás llamando existencia un virus que no existe. Ahora, entonces va a formar parte de tu vida. Por eso para mí ese virus no es real. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dice la organization esa? No sé si se diga así o no. ¿Así se dice, Michelle? Para no decir organización World, no sé qué más. Health, ¿ok? Health World. No, esas palabras también las registran. No me acordaba. Ok, entonces, mi hermano, ese virus no es real, porque yo no vivo en el reino de las tinieblas, el reino que está dominando este mundo. Por eso el reino que está dominando este mundo no es real para mí. Lo que es real es lo que Dios dice en su palabra, el reino de Cristo es real para mí. Habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, eso es lo real para mi vida. Yo lo creo firmemente que es real, que yo habito bajo el abrigo y moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿El virus es real, pastor? No es real. Pero dicen que se murió fulano, pues para él fue real, para mí no. ¿Qué no dice la palabra? Salmo 91:7, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Eso es lo real para mí. Eso es lo real para el Hijo de Dios. Es lo real para la iglesia de Cristo, mi hermano. Se están muriendo por eso. Aparte del temor, el Espíritu Santo me dice, es que se están enlazando con los dichos de su boca. Y están llamando a existencia lo que no existe para ellos. Es tan fuerte esto, mi hermano. Bien fuerte es. Bien fuerte. Escuché la prédica y el pastor dijo, creo. Cuando dice alguien cree, es porque ya lo creyó en su corazón. Firmemente, es decir, sin lugar a dudas. Como Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué creyó Abraham según Romanos capítulo 4? Miren lo que creyó Abraham, eso es fe. Pero Abraham creyó en fe. Romanos capítulo 4. Dice el versículo 18,
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y luego dice el 19, no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Creyó en esperanza contra esperanza. Y en esa misma historia, en el 17 dice, llama a existencia las cosas que no existen, llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham se enlazó con los dichos de su boca, porque Dios le prometió descendencia y se cumplió. Lo creyó Abraham. Asimismo, en el mundo de las tinieblas, el que cree que ese virus es real, ¿qué cree? Lo está llamando a manifestación en él. Porque está creyendo en su corazón que existe, y lo que no existe lo llamas a existencia porque tú lo crees, sea bueno o sea malo. Y no digan que Dios se lo llevó, por Dios. Que no digan que Dios se lo llevó y que quería una flor en su jardín. No, eso no existe. No es así, mi hermano. Dios mío, quiero empezar con el calvinismo y no me he dejado esta introducción. Muy bien. Mucha de la gente y la mayoría en su mayoría de los que están, hermanos en Cristo que están muriendo, en su mayoría, ¿no? En su mayoría, regularmente tienen conceptos calvinistas. Es una de las cosas que hemos identificado, principalmente de los casos que yo he conocido. Tienen conceptos calvinistas, es decir, no saben ellos y creen en una soberanía absoluta de Dios. Creemos en la soberanía de Dios, pero creemos principalmente que Dios no puede violar su palabra y su pacto. O sea, no está la soberanía por encima del pacto, ¿me entiende? La soberanía de Dios o alguien soberano significa que nadie le dice qué tiene que hacer. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Sí es cierto, eso es soberano. Que Él nadie le puede decir que haga porque Él es absoluto. Y Él decide qué hace aquí en la tierra, ¿me entiende? El único detalle es que la soberanía no puede violar lo que Dios dijo en su palabra como parte de un pacto para nosotros. Dios en su soberanía, ¿qué cree que hizo en Cristo Jesús? Le cargó la enfermedad a Él para que yo fuera sano. Dios en su soberanía nos dejó el Espíritu Santo, ¿para qué cree? Para que por los dones de milagros, fe y sanidades yo sea sano y no me tenga que morir a corta edad. Dios ya dejó un pacto en su soberanía. Ese pacto Dios no lo va a violar. Es decir, no va a venir Dios ahora, pues mira, hijo mío, mi querido Maclovio, pues te amo tanto que envié a Jesús para que muriera por ti y llevara tus enfermedades, hijo. Y aparte dejé los dones del Espíritu Santo, mi hijo amado, pero ¿qué crees? Pues hoy vengo a llevarte. Tienes 30 años, pero hoy vengo a llevarte porque necesito una flor en mi jardín. ¿Usted cree que Dios está cambiando de opinión continuamente? Si dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios no actúa como el ser humano aquí en la tierra, que continuamente puede prometer algo y no lo cumple, como lo he visto en muchas personas, mi hermano. Una de las cosas principales que debemos de hacer nosotros es cumplir lo que hablamos. Y a veces yo le digo al Espíritu Santo, prometí algo, Señor, recuérdame, porque yo necesito cumplir lo que yo prometo. Porque creo que si yo cumplo lo que prometo, cuando yo hable algo, eso a lo que yo le hable va a obedecer. Porque mi mente captará a través de la fe que lo que yo hablo es verdad. Y sí hay una promesa que hice de regalar unas cosas, y ahí me la tiene el Espíritu Santo recordando. En la primera oportunidad lo voy a enviar. Yo sé que es el único pendiente que yo tengo, pero si yo a alguno de ustedes les hice una promesa y no le he cumplido, por favor díganmelo, porque si no sería un hipócrita más que predico algo y no lo practico. ¿Me entienden? Por favor díganmelo. Pastor, es que el otro día me invitó a comer y nunca llegó. Bueno, por favor recuérdenlo, ¿sale? Porque si es muy feo eso.
Debemos de cumplir lo que prometemos, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? 5 puntos calvinistas. Ya para terminar, nada más se lo voy a dar de manera general. Dice el calvinismo que hay el hombre por naturaleza sin Cristo Jesús es depravado total. Es decir, el hombre no puede decidir a creer o acercarse a Dios por sí mismo, no. Que necesita principalmente de que Dios en su soberanía a ese hombre lo haya elegido desde antes del principio, antes de que creara los cielos y la tierra, del principio de la creación, Dios lo haya predestinado para ser salvo. Entonces el hombre podrá decidir por Dios, porque si no fuese por haber estado predestinado desde el principio, ese hombre literalmente no puede acercarse a Dios si Dios no lo tiene elegido para ser salvo, ¿me entiende? Tiene que ser elegido. Si usted le ha hablado a un vecino y el vecino no entiende, oye, ya te hablé de Cristo 100 veces, cabezón, haz caso, Cristo es el que te va a llevar al cielo. Y el vecino no entiende, no quiere, porque de los que están elegidos para no ser salvos. Eso es lo que cree el calvinismo, ¿sí? Cree que el hombre está totalmente depravado y que un muerto espiritual no tiene libre albedrío para elegir por Cristo. Entonces yo le preguntaría respecto a ese tema, ¿qué? Abraham era un muerto espiritual, Moisés era un muerto espiritual, José era un muerto espiritual, Jacob era un muerto espiritual, porque mientras Cristo no muriera y resucitara, todos eran muertos espirituales, su espíritu estaba muerto hasta que no viniera Cristo Jesús. ¿A dónde se fueron todos ellos que murieron? Al seno de Abraham, así se llama ese lugar, el cual ya ahorita no existe, porque todos los que estaban en el seno de Abraham, hasta la ley de Moisés que cree, resucitaron juntamente con Cristo, están en los lugares celestiales. Entonces, dice el calvinismo que el hombre está depravado totalmente y que no puede elegir por hacer lo bueno ni por buscar a Dios. Nadie busca a Dios, todos a una se desviaron, dice, creo que Romanos capítulo 3, ya lo analizamos, ¿verdad? Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, dice, nadie busca a Dios, nadie quiere nada con Dios. Bueno, entonces, ¿qué pensaríamos de un hombre llamado, es Elizabeth, y el otro, ¿cómo se llama? El esposo de Elizabeth, papá de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Qué pensaríamos de Zacarías entonces, que andaba en búsqueda de Dios y andaba esperando al Mesías? Era muerto espiritual y andaba en búsqueda de Dios. Entonces, gente en el Antiguo Testamento, muertos espirituales, gente ejerció fe. ¿Sí se ve que ejercieron fe ellos? Quiero darles solamente este texto bíblico, creo que ya para cerrar ya. Quiero darles este texto bíblico, mire, el ser humano sin Cristo no tiene depravación total, es decir, espiritual mi cuerpo no está depravado en su totalidad porque tiene una conciencia. Tiene una conciencia el ser humano. Sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Dígame, cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, tan sencillo, cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, cuando hacían algo malo, ¿no saben que era malo? Sí sabíamos. ¿Qué creen? Nos hacíamos patos. Ese es otro boleto, ¿ah? Pero sí lo sabíamos, ¿me entiende? Mire, vamos solamente a Abraham, rápido, no vamos a ver los demás puntos son, la otra es elección incondicional, que Dios elige quién iba a ser salvo. Dios los eligió antes de la creación. Lo otro es expiación limitada, es el tercer punto. Expiación limitada significa que solamente murió por unos cuantos elegidos, no murió por toda la humanidad, eso es lo que cree el calvinismo. La otra es gracia irresistible. ¿Qué significa? Que cuando usted le predican de Cristo y no quiere aceptar a Cristo es porque usted fue predestinado para ser de los que iban a irse al infierno. Y usted mismo no tiene la habilidad para rechazar la gracia de Dios cuando Él es de los elegidos. A ver, otra vez para que me entienda. Si usted es de los elegidos para ser salvo, si Maclovio es de los elegidos para ser salvo, usted le predica el evangelio, entonces Maclovio no puede decir, no quiero nada con Cristo, déjame con mi religión, no quiero nada con Cristo. Maclovio no puede resistir eso.
¿Por qué cree? Porque Dios lo eligió para ser salvos desde el principio de la creación. ¿Sí me entiende? Por eso no puede resistir y no puede oponerse a la gracia de Jesús cuando usted va y le predica el evangelio. ¿Entiende? Gracia irresistible. Más o menos, luego lo vamos a explicar más a detalle. Y por último, el 5 punto, que es perseverancia de los santos. Es decir, salvo, siempre salvo. Haga lo que haga, no importa que me vaya con los brujos, no importa que vaya con el chamán a que me pase los huevos por encima y las ramas, no importa que vaya con el satanista fulano tal a que me lea las cartas, no importa si recibí a Cristo, soy salvo, siempre salvo y nunca voy a perder mi salvación. Ese es el 5 punto calvinista, ¿ok? Nada más se lo digo de manera general. Pero respecto al primer punto de la depravación total, que el hombre no tiene libre albedrío, en otras palabras, para elegir por Dios, para buscar a Dios, que el hombre no tiene libre albedrío, basándose por ahí en Romanos capítulo 3, en eso se basa el calvinismo. ¿Ok? ¿Qué dice el calvinismo? Mire, a ver si podemos ahorita rapidito. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. En esto se basa el calvinismo, para decir que el hombre no tiene la habilidad y el libre albedrío de elegir a Dios y de buscar a Dios. Mire, como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, las cosas buenas que hizo Abraham, nadie dice puede ejercer fe por sí mismo o libre albedrío para buscar a Dios, nadie. Todos son inútiles, todos se desviaron. Bueno, pero vamos a Romanos 4, rápido. Romanos 4, desde el versículo 1, vamos a leer unos 4 o 5 versículos aquí. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... ¿Ejerció fe Abraham para creerle a Dios, sí o no? ¿Era muerto espiritual? Sí. Y buscaba a Dios. Le creía a Dios, tenía fe en Dios, creía en Dios. Y esa fe le fue contada como si fuese salvo, aunque todavía no había salvación antes de Cristo Jesús. Se iban al seno de Abraham, que estaba en el corazón de la tierra, a un lado del Seol o Hades. ¿Ok? Con ese texto bíblico tan solo, mire, con eso, sin entrar a más análisis, podemos llegar a la conclusión que sí, muertos espirituales pueden buscar a Dios, pueden ejercer fe en Dios, pueden creerle a Dios. Muchos creen que la fe viene cuando viene el nuevo nacimiento espiritual. Entonces se contradice a todos los que ejercieron fe en el Antiguo Testamento. ¿Que no? Se contradice a todos los que ejercieron fe en el Antiguo Testamento. Mire, vamos rápido a Hebreos 11. Puros muertos espirituales, aquí habla la Biblia, que ejercieron fe. O sea, la fe no, la medida de fe no necesariamente es puesta cuando un creyente nace de nuevo. La fe viene por el oír la palabra, y por la fe que viene por el oír la palabra se recibe a Cristo, y al recibirse a Cristo nace de nuevo. ¿Me entiende? ¿Estamos entendiendo eso? Por la fe, dice el versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer, principalmente creer en el Señor. ¿Qué es la fe? Es creer en las promesas de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Un hombre muerto espiritual ejerció fe, sí. Lo que quiere decir que no era depravado total Abel, ¿verdad? No era depravado, era muerto espiritual. Sí, porque ya Adán había pecado, ya había muerto espiritualmente. Versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Mire, por la fe otra vez, un muerto espiritual ejerciendo fe, sí.
No que nadie busca a Dios, no que se hicieron inútiles, no que todos están depravados y el ser humano sin Cristo está muerto, depravado, inútil y no busca a Dios. Es una mentira. Es una mentira del calvinismo. Porque muertos espirituales creyeron a Dios, ejercieron fe en Dios. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Otro hombre, ¿cuántos van? ¿Cuántos van ahí? 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Por la fe obedeció. Muerto espiritual, sí, otro muerto espiritual. ¿Cuántos más muertos espirituales tenemos que hablar que realmente creyeron a Dios, buscaban a Dios y obedecieron a Dios? Entonces Romanos 3, 10, 11 y 12 no aplica que el hombre está totalmente depravado. Estaban muertos espirituales, sí, pero tenían una conciencia, mi hermano, una conciencia, y tenían una actitud de buscar a Dios en aquella época sin Cristo Jesús. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Estamos viendo las doctrinas que pueden acortar la vida del ser humano. Y el calvinismo literalmente es destructivo. Porque si bien es cierto, agarran la palabra de Dios, pero ¿qué creen? La tergiversan, la voltean, cambian el significado y cambian el mensaje. ¿Ok? Lo único que podemos valorar del calvinismo es la salvación a través de Cristo Jesús. No negamos que sean salvos los calvinistas, pero sí no pueden vivir una vida en victoria aquí en la tierra, no pueden disfrutar de la vida abundante que Cristo Jesús nos vino a traer a través de su sacrificio. Muy bien, vamos a darle gracias, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, en esta maravillosa noche. Y estamos aquí para conocerte aún más, Señor, conocer tu palabra, conocer tus promesas para nuestras vidas y también para adorarte, Jesús, porque tú eres el motivo principal por lo cual seguimos adelante aquí en la tierra, Señor. Se cumple en nuestras vidas el Salmo 118, 17, sé que viviremos y no moriremos. Y contaremos todas sus obras maravillosas, Padre de los cielos. Gracias te damos porque hasta el día de hoy has proveído salud a nuestros cuerpos, sanidad, tu poder restaurador, Señor, nuestras vidas. Has proveído bienes también, Señor, has proveído finanzas, has proveído todo para pasar este tiempo. No son tiempos fáciles, tú no dijiste que siempre habría tiempos fáciles, al contrario, tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que nosotros confiáramos, Señor Jesús, confiáramos en ti, en tu palabra, porque tú habías vencido al mundo y nosotros también. Por eso somos más que vencedores, Romanos 8:37. Y somos más que vencedores por medio de ti, Jesús, que nos has amado con amor eterno y has pagado el precio completo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, porque sabemos que hay un homicida desde el principio, hay un homicida que quiere matar a esta humanidad, Señor, y no eres tú, Padre, porque sabemos que de ti no proviene nada malo, que ese mentado virus no proviene de ti, Padre, porque de ti proviene todo lo bueno, Señor. Y sabemos a quién contraatacar, Señor. Sabemos a quién debemos de resistir firmes en la fe, Jesús. Tú nos has mostrado, nos has enseñado tu palabra, Señor. Y por eso nosotros viviremos por tu palabra, Jesús. Y ahora, a cada persona que nos ve por internet y no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede hacer esa oración. Es más importante esa oración que cualquier otra cosa para que usted entre al reino de Jesús aquí en la tierra. Y esa oración no es más que la oración de Romanos 10, del 8 al 10. Confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es lo más grande y maravilloso que puede haber en el universo, porque a través de creer en Jesús, nosotros pasamos de muerte a vida, de maldición a bendición. Y ahora, en el nombre de Jesús, puede usted juntamente conmigo hacer esta oración para recibir a Cristo en su corazón y repita: Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón
que tú eres mi Señor y mi Dios y que moriste en la cruz por mí, que ahí derramaste, Señor, toda tu sangre para redimirme de todo pecado y de toda maldad. Señor Jesús, yo creo que ese sacrificio fue completo y perfecto. Yo creo en el nombre de Jesús que tú moriste por mí, Señor. En el nombre de Jesús, por eso ahora abro mi corazón y mi vida la entrego a ti, Jesús, en esta noche. Te recibo y te confieso delante del mundo espiritual, ahora presente, que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador y mi Dios, y que tú, Señor, pagaste el precio completo. Por eso creo que ahora hay una eternidad en mi corazón, y que cuando parta de esta tierra yo estaré contigo en el paraíso, Señor. Que no iré a un lugar de sufrimiento, sino tú serás mi Dios, mi ayudador, el que me ha rescatado de la muerte eterna. Y te doy gracias porque el Espíritu de Dios ahora viene a morar en mi corazón. Soy templo del Espíritu Santo y me he hecho uno con Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú me has amado una y otra vez. Me siento bendecido porque estás aquí. Y cuando te hablo, escuchas mi oración y responderás. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Una vez más dígale al Rey: estar contigo, Jesús, es lo más maravilloso. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús. Llamamos vida a cada persona que nos ve. Si estás enfermo, yo llamo vida a tu cuerpo. Es el Espíritu de Dios ahora mismo que vivifica tu cuerpo. Desato y declaro la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú habitas bajo el abrigo y moras bajo la sombra. Yo declaro los dones del Espíritu, fe, milagros y sanidades. Yo declaro ahora mismo órganos creativos nuevos se hacen, se regeneran, se reconstruyen en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, pulmones se restablecen, vías respiratorias vuelven a su normalidad. Yo seco y echo fuera todo virus, como se llame, de tu cuerpo. Le ordeno ahora mismo que salga en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu de Dios, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.